Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una semana más a la última Filmoteca, el último reducto del cine. ¿Cómo estamos, chicos? Bueno, venimos de ayer, de un programa buenísimo ayer, hablando acerca de La Pasión ciega de Raúl Walsh, un cineasta que ya habíamos traído en varias ocasiones. Aquí veo que se ve todo bien, perfecto. Y hoy, pues eso, nos toca pelotazo de los 90. Hoy es jueves 3 de febrero, así que toca pelotazo de los 90 y ya casi no finalizando la serie, ¿no? Que ya lo hemos hablado. Pero pues pegándole un poco carpetazo y con Reservoir Dogs del año 1992. Y luego hablaremos en la semana que viene probablemente de Pulp Fiction. Y ya pues cesaremos estos pelotazos de los 90 una semana, 2 semanas, hasta que volvamos a ella. Y así variaremos un poco de décadas, que ya lo hemos hablado. Aprovecho, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vernos. Nos podéis seguir en nuestro Twitter, @ultimafilmoteca, la última filmoteca en YouTube. Si estáis viéndonos en YouTube, os suscribís, nos dais like, nos dejéis comentarios, que nos ayuda mucho. Y en Twitch lo mismo, nos seguís, campana y os suscribís, para no perderos nada en absoluto, ¿vale? La página web, lo último ya, la última filmoteca.webnode.es, ya lo conocéis todos. Ir, pinchar, o sea, id allí y veis nuestros artículos, proyectos, etcétera. Que subimos hace poco, recientemente hemos subido un par de artículos, así que perfectamente. Bueno, para dar carpetazo a estos pelotazos de los 90 un poco por el momento, pues traemos a lo que hemos definido un poco, ¿no? Como el adalid de esta posmodernidad incipiente. Bueno, digamos que al representante y al introductor, bueno, y la gran estrella de la industria de estos años 90, de estos pelotazos de los 90, de los que tanto tiempo llevamos hablando, ya unos cuantos meses, trayendo semanalmente estos pelotazos de los 90. Y pues Reservoir Dogs del año 1992, dirigida, como todos sabréis, como todos habréis visto, por Quentin Tarantino, pues es su ópera prima y el primer filme de este director. Y pues un gran, como no, pelotazo de los 90, proveniente del representante absoluto del paradigma noventero. Antes de comenzar, antes de entrar en materia, antes de empezar un poco con la sinopsis, quería dar la bienvenida, como siempre. Buenas noches, maestro, a Alberto Agudo. ¿Cómo estás esta noche? Buenas noches. Pues bueno, pues tenemos ya 2 noches sucesivas, ¿no? O en sucesión constante, ¿no? De programas. Ayer tocó un obrón de culto y un pelotazo, así que bueno, pues vamos a ver qué nos depara toda esta sesión y toda la vaina que le sigue. Eso es. Pues ahí vamos, pues ahí vamos. Bueno, voy a hacer yo una pequeña sinopsis, como siempre, y vamos a empezar así. Bueno, ya lo he dicho, dirigido por Quentin Tarantino, el cual también actúa en su propio film, ¿no? Y vemos a actores que ya hemos hablado de ellos aquí, como Steve Buscemi, ¿no? Como Harvey Keitel. Harvey Keitel no hemos hablado nunca, pero ahí está, también coproduciendo la película. Y luego me has dicho el nombre de un actor que salía en obras de cine negro que se me ha ido un poco. Es el El Lawrence Laurus. Scott. Eso es. Bueno, pues un poco por mostrar el elenco y vamos ahí un poco con la sinopsis. A ver, pues la sinopsis es clara, es muy fácil la trama. Básicamente consiste en un grupo de atracadores, concretamente seis, sin contar al jefe de la banda, que pues deciden, ¿no? Dar un golpe en una joyería de la cual pretenden sacar diamantes. El caso es que, bueno, la película no se encuadra, ¿no? En el final de la acción, ¿no? En la que este atraco ha ido medio mal, ha ido regular y ha generado, pues eso, digamos, muchos problemas, ¿no? Aparece la policía en mitad del atraco, suceden tiroteos, suceden varias movidas dentro de la propia trama y acaban nuestros protagonistas, estos cinco, perdón, estos seis personajes acaban más o menos todos, menos los que han sufrido, los que han muerto, etcétera, encontrándose en un pequeño almacén en el que habían acordado encontrarse después del atraco. Y aquí básicamente pues sucederá y se desenvuelve el conflicto, ¿no? El conflicto de que alguien se ha chivado necesariamente, ¿no? Porque la alarma se ha dado antes de los 4 minutos que tarda en avisar a la policía y la policía había llegado antes, les estaba esperando. Y pues entre todos ellos pretenderán encontrar a este soplón
y pues ver si finalmente pueden escaparse con el botín. El botín que Steve Buscemi ha conseguido rescatar al menos cierta parte y el cual pues estaban acordados en repartirse. Y esta es básicamente la trama, ¿no? Quentin Tarantino busca tirar del conflicto, ¿no? De un pequeño, de un reducido espacio cinematográfico, más o menos, ¿no? Porque luego sí que hay exteriores, sí que hay tal, en el cual pues hay un conflicto clarísimo de personajes hacinados que buscarán entre ellos al culpable, al soplón, al confidente de la policía. Y básicamente esa es la sinopsis. Así que yo te voy a dejar, Alberto, que hagas tu primer excurso como siempre hacemos. Y a partir de ahí nos ponemos manos a la obra, si te parece. Bueno, pues a ver qué Son comentar, ¿no? muchas cosas. Estamos ante el hueso. Son bastantes cosas, bastante. Estamos ante el hueso, claro, del hueso de la posmodernidad. Ya no por él mismo, o sea, por la ontología de sus cines, cuanto por la retahíla infinita de alabanzas y que son totalmente, o su gran mayoría, puramente retóricas. La doctrina que manejamos es, vamos, son totalmente retóricas, injustificadas e injustificables. Luego ya hablaremos, ¿no? Entonces, claro, nos hemos encontrado ahora ante el gran hueso, ¿no? Es un buen cierre momentáneo de... Por cierto, cierre que la película no tiene ningún tipo de cierre realmente como buen cine, porque no es buen cine. Estamos ante un cierre parcial de los pelotazos de los 90, cerrado, valga la redundancia, de un modo bastante simbólico y bastante importante. Estamos ante el gran adalid, ¿no? Gran adalid de la posmodernidad. Claro, en su ópera prima, ¿no? Previamente hizo una especie de mediometraje que sufrió problemas en un incendio en el año 87, ¿no? Su primer largometraje incluso se puede considerar de lo más salvable dentro de su filmografía. Es decir, no reúne de un modo totalmente desaforado, inconsecuente, todos estos elementos pop aunados en películas posteriores, ¿no? Esos elementos pop además posmodernizados y mezclados en un mix, en un batiburrillo, cosa que harán películas posteriores, pero sí es cierto y hay que añadir que en esta película ya, vamos, ya introduce pues lo que van a ser las constantes en su cine posterior. O sea, esta película ya es la génesis, la ontogenia ¿no? La ontogenia de las constantes de su cine. Ya no en sentido cronológico, sino en sentido de estructura, de objetividad de estructura, ¿no? Y eso ya lo hablaremos. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Lo que ya sabemos, la posmodernidad se introduce antes, la degeneración de la sociedad de la modernidad, la caída de la sociedad de la modernidad, con el cine posmoderno, ¿no? Que en sí mismo ya es un oxímoron, porque no es cine sustantivo, es una tomadura de pelo directamente. Comienza con George Lucas, La Guerra de la Galaxia, se puede introducir con Spielberg, o sea, con una serie de cineastas. Pues sucede que Tarantino pues, le da una vuelta más, le imprime su propio estilo, que ya hablamos que es su propio estilo, pero en el sentido se diferencia de ese infantilismo ñoño de Spielberg, que bueno, que siempre oscila entre el infantilismo ñoño y el gore más ridículo y más zafio, como La lista del Tinder o Salvar al soldado Ryan, que es otra película, como ya he dicho muchas veces, execrable. Y bueno, esta película, este thriller, pues es un thriller bastante irregular, no me gusta la palabra, pero bueno, es un thriller bastante irregular en el sentido, no en un sentido laxo de irregularidad, sino de regularidad poética, de récords poéticos. Es una película que acumula, como siempre, en todo el cine Tarantino, situaciones, entre situaciones estrafalarias, situaciones mundanas, conceptualizadas, entre comillas, por la posmodernidad, de las posmodernizadas. Es una película semánticamente hueca, es una película que no pasa de anécdota, tiene algunos elementos interesantes, tiene otras metaduras de pata en muchas escalas, que ya hablaremos, y no deja de ser en su totalidad una película vacua totalmente, una superficialidad más noventera. No estamos ante una película muy mala como si son otras, pero es una película bastante floja. Una película eso, que realmente original no es original en nada, esa es otra, ¿no? La originalidad de Tarantino. En el directo de Pulp Fiction ya meteremos más baza con todo esto, porque, bueno, es otro mito, espera. Macho, Pasa por ahí el ejército entero. las falsas banderas, macho. Las fuerzas y cuerpo, ¿no? La fuerza del cuerpo. Que todos tienen la misma luz azul casualmente, macho, tanto ambulancia como policía, pero bueno, eso nadie se da cuenta o es por el bien común. Pues ya está. Como el Partido Comunista Chino, ¿no? Por el bien común. Laosellano, confuciano, algún subterfugio ideológico que le pretenden dar, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Estructuralmente, poéticamente, no es original, semánticamente es hueca.
¿no? Es decir, esa estructura que parece original en donde realmente se empieza por el final, se va hilvanando situaciones más o menos inconexas que nos rememoran ciertas situaciones que luego se van concatenando. Los hilos que establece son aleatorios, son totalmente... No es ridículo, pero es vacuo, es superficial. Es una película, pues, que no pasa de lo mediocre, no pasa de lo mediocre en ningún punto, y ahora ya hablaremos, no lo estoy introduciendo, para lo que iba, ya con Pulp Fiction ya introduciremos, o por lo menos en mi caso yo introduciré más elementos, ¿no? Referentes al postmodernismo, la estética kitsch, porque Pulp Fiction es el Talismán. Lo que sucede es que en esta ópera prima, aunque no se va a nombrar, y tampoco porque vamos a estar todo el día hablando, ¿no? No se va a nombrar todos estos elementos si vamos a trazar las líneas principales. Y es esto, es una sucesión o sea, es una obra que funciona por acumulación y por sucesión. Una sucesión de acumulaciones. Y una acumulación de sucesiones que estructuralmente no tienen ningún tipo de densidad ni rigor. Bueno, tampoco son imbéciles en ese sentido, pero muchas veces son caprichosas y vacuas. Es decir, esta afirmación de la vacuidad que muchos han pretendido erigir, y ahora ya llegará la crítica, y sobre todo con Pulp Fiction, que han pretendido erigir como una virtud. Es gracioso cómo los posmodernos, que supuestamente iconoclastas, han santificado a Tarantino, como santifican 200 cosas, 200 doctrinas. Y vamos, y hoy día es el paradigma de la santificación del dogma que ya sabemos y de los dogmas que ya sabemos. Claro, porque es que la posmodernidad precisamente es eso, es la religión laica por antonomasia, es la inversión teológica consumada del modo más execrable y lamentable. Pero por eso es muy gracioso ver, ¿no? Como muchos iconoclastas, joder, santifican este tipo de cine y a otros cineastas, ¿no? Y bueno, así a modo de introducción lo dejo y luego ya sigo. No, sí, sí, sí. De hecho, además un análisis corto perfecto con respecto a este filme, es que no tiene más. Bueno, vamos a ver, es que además tiene muchas cosas a comentar. Vamos a ver. Para empezar, a mí, bueno, el cierto tipo, claro, es que es difícil hablar de estos films, ¿no? Porque es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Al final de las posmoderneces, ¿no? De estas películas vacías. Porque es vacía, tiene una trama, ¿no? Pero no quiere decir nada, más que... son las tramas, además, para entretener, y en esto lo vemos claramente. Lo podríamos también a lo mejor ver en películas que hemos comentado ya, como El Sexto Sentido, por ejemplo, ¿no? Que tienen una trama más o menos definida, ¿no? En este caso thriller, en el otro, pues, entre comillas, terror postmoderno, ¿no? Que ya entramos en ello. Pero que realmente no quieren decir nada, no existe la... Es que realmente se saltan la poética la eliminan de un plumazo, no tiene cabida, es decir, se plantea todo como estética, ¿no? Es puramente estética y la estética sigue la trama, y eso se define como un estilo propio, ¿no? Un estilo propio, que ya hablamos con Almodóvar, ¿no? De la estética almodovariana. Yo encontré muchos paralelismos dentro de las diferencias que hay, ¿no? Porque, joder, por lo menos se puede digerir algo, no termina de violentar tanto Reservoir Dogs como pasó con Todo sobre mi madre, que ya comentamos. Pero se nota que son cineastas pues ya puramente de la industria noventera, y que basan todo, pues eso, en una trama para entretener, muy bien empaquetada con la estética, muy bien empaquetada con ciertos recursos que ahora mencionaremos, pero que no tiene nada más, es como tú has dicho, y no me voy a extender. Vamos a ver, en cuanto a los elementos, ya vemos, no es tan exagerado como en otros films, ¿no? Que ya comentamos, como uno de los nuestros, por ejemplo, con la voz en off explicativa. La voz en off explicativa ya nos la encontramos de primer recurso. Vamos a ver, ¿por qué sucede esto? Pues porque Tarantino, como tantos otros de la industria noventera y algunos previos incluso y todo, ¿no? En los 80, etcétera, tratan a su espectador como lo que es, ¿no? Como un adolescente eterno, como un inepto. No hay otra persona que se pueda tragar los diálogos de Tarantino. Vamos a ver, los diálogos perfectos, ¿no? Que ya lo hemos hablado varias veces, yo creo, luego lo comentarás tú, que había cierto tipo de sujetos que decían que Tarantino tiene los diálogos perfectos, ¿no? Pues bueno, para un adolescente, ¿no? Para un chaval que acaba de salir del colegio, está entretenido. No digo ni que sea ni siquiera instructivo, ni mucho menos complejo, ¿no? Pero está entretenido, ¿no? Joder, tal, no sé qué. Como hacía exactamente Almodóvar. Es decir, hablamos otra vez de Almodóvar, vuelve a salir porque es así. Son dos
dos cineastas muy parecidos dentro de sus diferencias. Mientras Almodóvar te metía, joder, pues qué ganas de comerme una polla, el otro, ¿sabes? Como algo, como un recurso humorístico, ¿no? Y también de estilo, ¿no? De desenfado, según yo supongo que pretendía, ¿no? Pues Tarantino lo hace lo mismo, pero con joder, coño, ¿no? Estas muletillas que usa siempre, joder, yo no sé cuántas veces saldrá en el film esa palabra, pero infinitas, infinitas, no se puede parar uno ni a contarlas. Entonces son muy parecidos, ¿no? Estos diálogos, además eternos, infinitos, bien aderezados con su voz en off, y todo diálogo, todo diálogo, todo diálogo. Luego su estética, ¿no? Su estética que luego, bueno, es decir, está marcada, ¿no? Que funciona como pastiche, como Kiss, ¿no? Es una estética setentera, sesentera, rescatada, ¿no? En forma de estos trajes, tal, pero que es completamente impostada. Y lo mismo pasa con Almodóvar, ¿no? Es una estética rescatada, cogida con pinzas, puesta sin ningún tipo de rigor, puesto que no respeta la poética porque no la hay. Y ya está. Y para marcar su sello propio. Todo esto, importantísimo, los diálogos excesivos, pero a más no poder. No podría haber más diálogo en este film. Ha aderezado todo con su voz en off pertinente para tratar como adolescente. Al adolescente, si no le explicas algo tal y como es, no lo entiende. No deja espacio a la sugerencia, ni al enigma, ni a las abstracciones, ni siquiera a las elipsis, nunca. Nunca, porque no lo va a entender. Pues eso es así como se comportan Almodóvar y Tarantino en este caso. Es la infantilización absoluta del cine, ya lo vemos, ya lo hemos hablado muchas veces y ya lo vemos. Eh, Luego, por ejemplo, algo que me ha sorprendido que no utilizase más es la música. Pese a que toma un papel central una emisora de radio, en este caso, ¿no? De funk, ¿no? De setentero, etcétera. Pues me ha sorprendido que no abuse tanto de la música. Me ha sorprendido porque me esperaba, con el tipo de recursos que utiliza, me lo esperaba. Y después, pues pero es que podemos mencionar también muchos defectos, pero el defecto principal es eso, la falta absoluta de poética, de tener algo que decir, de ejercer una crítica, de ejercer algún tipo de dialéctica. Se queda en un interés puramente dramatológico y además ni siquiera muy interesante, ni siquiera es una trama muy inteligente, ni siquiera lo es. Eso es una trama más bien insulsa. Lo que a la gente le sorprende y le choca y le interesa de Tarantino es precisamente eso, que les tratan como lo que son. Es decir, a la gente que ve sus películas y dice obra maestra, les trata como adolescentes, que es lo que son. Es que no tiene más. Es decir, la gente que le gusta los diálogos bien mascaditos, que te lo expliquen todo, que no haya que romperse mucho la cabeza, que no haya crítica, que los planos, luego también hablaremos de la total falta de conexión, ¿no? Entre los planos que ejercita, su forma de narrar visualmente, ¿no? Con lo que quiere representar. Es que no, al no haber poética se cae todo, se cae todo. Es decir, ¿qué más da poner la cámara aquí que allí que allí? Distancia ciertas veces la cámara, hace ciertos buenos planos en algún momento puntual, cierto distanciamiento, como ya hacía Almodóvar, otra vez nos vuelve a salir, como ya hacía Almodóvar, para justificar, pues eso, su falta absoluta de poética, todo mezclado con su estética, con sus diálogos, con su gore. El gore es principal, el gore es, de hecho, el corazón de esta película. Sin gore esta película no tendría ningún tipo de interés, yo creo. Es decir, sin estas escenas ultraviolentas, ¿no? Sin estas escenas de acción ultraviolenta, que es lo que más se lleva hoy. Fíjate lo que se han abolizado hoy día, ¿no? Estas películas de acción, de tal, de que su único interés son los tiros y a la gente le mola ir a ver tiros y le mola ir a ver tal. Esta película no es buena ni por sus intrigas, no es buena por sus diálogos, no es buena por, bueno, su música, ni fu ni fa, ¿no? No es buena por su estética, no, tiene una total falta de poética y una total falta de rigor. Y el gore es lo único que puede interesar a uno, verdaderamente. Y no, a uno que, pues eso, que ya hemos, con las patologías previas que ya hemos mencionado, ¿no? Alguien sin patologías previas de este tipo, en el sentido de reproducir todas y cada una de las nematologías, pues no la puede coger por ningún lado. Después una película, pues eso, que entra muy bien empaquetada, ¿no? Lo que tú has dicho es ya ridículo incluso mencionarlo, ¿no? El hecho de que se crea un innovador, ¿no? De que se crea un vanguardista, o de que se crea un genio absoluto por cómo estructura la película, ¿no? Empezando por cuando se van a comer, cuando se van a ir a atracar, y luego ya llevando la acción a después del atraco. Eso yo no le veo ningún tipo de novedad, no le veo ningún tipo de... No sé, no le veo... No hay miga, no hay nada, no hay sustancia. Eso lo han hecho, ¿cuántos? ¿Cuántos cineastas lo han hecho? Si no es todos, casi todos. ¿Y cuánto mejor? ¿Y con cuánta poética? ¿Y con cuánto estilo propio? De verdad, verdadero. Sin impostar.
No sé, son tantas cosas y tan cutre todo y tan revestido. Cómo se nota el envoltorio que le ponen, macho. Todo como lo envuelven así todo muy bien, ¿no? Incluso, pues es que el aupamiento que recibe esta gente no entiendo. No es más que, o sea, la fama y el mérito que tiene Tarantino no es más que por la crítica oficialista. Y porque se le ha tachado de genio, pero que no tiene nada, no tiene nada. No tiene nada, te dejo paso, macho. Que, si no, aquí monopolio. Claro, en sus declaraciones, finis operanti, respecto a él no lo sé, no se creerá, no sé lo que se cree, me da igual, a él le da igual lo que está su cosa, ¿no? Así de un modo coloquial, es como él ha articulado toda la crítica postmoderna, acorde a los nuevos tiempos que tocan, que tienen que escoger mitos, necesariamente. Toda la época viven de mitos para poder sobrevivir, los sistemas hegemónicos. Y el mito de la posmodernidad, como hay tanta mitología, pues tiene que coger los quienes articulan esta sucesión de sinfonías pop, en la que, como diría Miguel Ángel Palomo, que ahí sí, el único que por lo menos criticó Pulp Fiction, dice, se salva todo, salvo el rigor. Hostia, pues precisamente se cae No todo, sé, precisamente. que sigue, sigue, Porque sigue. una obra artística, su fundamento es el rigor. Lo demás se convierte en mera anécdota, ¿no? A ver, punto por punto. Esta película, vamos a ver. Claro, lo que has dicho de la música, etcétera, esta es de las más salvables. Es decir, luego las peores degeneraciones que puede haber en la película las anaboliza y las erige como eje y centro de sus posteriores producciones. Solo hay que ver la última que hizo, las últimas que ha hecho, Kill Bill, cuando has hablado del gore, está en la película menos zafia. Hmm. Que luego hablaremos ya también otro punto en Pulp Fiction, a lo mejor ahora sobre la violencia de Tarantino. Luego las pseudocríticas que se han hecho en conveniencia política, que parece que van de críticas y no, son pseudocríticas sistémicas para darle la razón, ¿no? Y luego ya hablaremos. El puritanismo para con la violencia. Eso ya hablaremos de otro punto. Esta película no es la más, por lo menos tiene la diferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando le corta la oreja hay un fuera de campo, están fuera de campo. Luego sí es verdad que se ve la morfología rota, ¿no? Cuando ya le ha arrancado la oreja. Pero no es una película realmente, no se ve tampoco como destripan a nadie, es decir, no es una película gore en ese sentido. Y bueno, luego ya hablaremos de otras cuestiones del gore, ¿no? O sea, lo que se refiere a gore no es tanto como, vamos, solo hay que ver Kill Bill para corroborar todo esto, Kill Bill, el paradigma de la zafiedad posmoderna del peor calado. Y ya lo adelanto porque si no me lo voy a quedar y voy a patinar en otras cuestiones con lo de la violencia. Claro, ha habido críticos, pseudocríticos, sistémicos, claro, que han criticado la violencia en el cine de Tarantino desde el moralismo puritano posmoderno. Claro, claro. Como si te viene aquí una feminista, ¿no? De cuarta generación, que ahora están con las generaciones, macho, están como los Pokémon. Claro, porque vive en un mundo que es totalmente ridículo, totalmente. Y la generación de segunda, vamos a ver. Aquí no se salva nadie. El problema no es el feminismo de cuarta, tercera, es de centro, es de eje. Una patología de la modernidad superestructura del capitalismo. Y ha ido mudando acorde a las degeneraciones del propio capitalismo. Que el capitalismo es el modo de producir el mundo degenerado de una sociedad moderna decrépita. Pero bueno, pero por eso me hace gracia, ¿no? De cuarta generación. Y se ve a Jesús Maestro, claro, muchos que tienen, claro, para que el lobby no les dé por saco, el feminismo de cuarta generación, claro, claro, salvando algunas, no, aquí yo hago una enmienda a la totalidad, pues aquí otros, pues no, están matizando con las generaciones, macho. Cuarta generación Pokémon, venga. Como cuarta generación materialista, ¿no? Pues venga, vamos Sigue, a sigue, sigue. dejaros de cuentos, macho, que os gusta mucho la retórica. Aquí el grano. Y punto. Pero que, claro, cuando va es que la verdad duele, la verdad dolorosa, joder. Entonces, claro, se ha hecho una crítica a la violencia de Tarantino desde el moralismo postmoderno. Solo que ver una entrevista de un periodista estadounidense, está doblada, no me acuerdo cómo se llama la entrevista, ni el año ni nada, ¿vale? Pero bueno, tengo que ver entrevista de Tarantino sobre la violencia o enfado de Tarantino. Y se ve a un periodista, no sé de qué canal, tu moralista, diciendo que, claro, el exceso de violencia en tus películas, el otro, y se empieza a cabrear Tarantino. Bueno, que no voy a hablar más de este punto, etcétera, ¿no? Claro, hay una dialéctica, se cabrea. Claro, ¿ante qué estamos? ¿No? ¿Ante quién nos posicionamos? No, ante nadie, claro. No es que sea una falsa bandera o no una falsa bandera, en el sentido no de que te están poniendo un espejismo. Es que las dos posturas son totalmente posmodernas. Está el moralismo puritano posmoderno, que lejos de ver el bosque lo que hace es aumentarlo, macho, perdón, aumentar lo que es la visión borrosa, y luego está por otro lado, pues, esa violencia posmoderna degenerada y desustancializada. El problema no es la violencia en el cine de Tarantino. Hay obras muy violentas que son obras maestras. El problema es el uso que hace de la misma y la banalización posmoderna de la misma. Es decir, cuando se convierte en un festín gore, por ejemplo en Kill Bill, que no tiene ningún tipo de rigor y como mucho es una estética posmoderna. Es decir, lo peor que puede haber. La estética posmoderna es lo peor que existe. Claro.
Esto es un punto importante, porque siempre el cine Tarantino no. Está, claro, por un lado, los polos que crea la sociedad postmoderna, ¿no? Y toda sociedad que siempre que han creado polos, están los que no alaban la violencia de Tarantino, que es bueno, ¿no? Las razones que dan, que me dan igual ahora mismo, aunque sabemos cuáles son, y los que la critican desde ese moralismo de es que es un violento, que es un... A ver, si es que no es la violencia el uso, es el uso, tampoco es el uso, es la formalización poética que se hace de la violencia. Lo vuelvo a repetir con obras violentas. Hay escenas violentas importantes, claro, al tener buena significación y sutilezas y genialidades, pues se convierten en una maravilla. Y luego está la etiqueta violencia y todos estos rollos que ya conocemos, macho. Como si hubiera solo un tipo de violencia, ¿no? Sin confundir los paranoicos como, ¿no?, el sociólogo Bourdieu, macho, con la violencia simbólica, que habían por todos lados, macho, estaban chalados. Bueno, como de aquellos polvos estos lodos. Entonces esto es un punto importante que luego ya hablarán por fisio, pero aquí ya lo adelanto, ¿no? Entonces, bueno, cuando le corto la oreja lo ven, no es... Pero ese gore implícito, es ese morbo implícito que hay en la película sin ese morbo posmodernizado y vacuo, no sobrevive. No sobrevive, es una película totalmente anodina, además, no es nada original, no es nada densa, y a Tarantino no sé si le importa que sea densa o no, se queda igual, no es lo importante es la obra objetiva. A lo mejor Tarantino quiso hacer una película, no sé su finis operantino, quiso hacer una película para entretenerse, es decir, pago mi ópera prima, una especie de, pues cojo las referencias, cosa de la que ya hablaremos luego, ¿no? La referencia de este cineasta, cojo este argumento que ya está trillado, le pongo 200 joder, que luego ya hablaremos, tema de las palabrotas, ¿no? Quien dice, ¿no? Del fundamentalismo del diálogo, eso lo hablaremos luego. Hizo una película pues totalmente anodina, superficial, mediocre, pasable, estructuralmente lo que he dicho, no es nada innovadora. No es nada innovadora. Y aunque lo pretenda ser o no, lo importante es el resultado. Hay muchas obras maestras que no son innovadoras en ese sentido, en un sentido dramatológico, pero tiene una formalización poética en la que uno se quita el sombrero. Ahí está la maestría, ¿no? Lo hemos hablado 100 veces. Esto es una película anodina completamente. Situaciones anodinas conceptualizadas de un modo anodino. Porque incluso los planos distanciados, entonces, algunos traveling que hacen, ¿no? Ese traveling lateral. Por cierto, hay un cambio de profundidad de campo en donde se ve al Harvey Keitel hablando con... Perdón, Harvey Keitel, oye. Hablando con el Bustemi en el baño al principio de la película. Bueno, sí, la película no comienza mal, pero sí que está vacío de significación. De significaciones fuertes. Y claro, precisamente las significaciones fuertes es en oposición a todo este espiritualismo metafísico que ya hablamos el otro día, macho, ¿no? De significación fuerte no es tíos anómicos buscando el ser, ya extrayéndose con parafernalia. Ya hemos hablado de la cantidad de significaciones que se puede extraer y de ironías. Entonces ya hablaremos luego de Pulp Fiction, como, y reitero de nuevo la semana que viene, porque es el gran hueso, o sea, sobre todo el gran hueso. Esta es la ópera prima que ¿cómo decirlo? Pues ha cobrado valor a raíz del estreno de Pulp Fiction, claro. Como le pasó a Takeshi Kitano, pero de un modo muchísimo menor, con su ópera prima Violent Cop, que por lo menos ahí es mucho más rigurosa que esta, y tampoco es nada brillante, pero más rigurosa, y es mucho más gore, mucho más zafia, pero es más rigurosa. Pues eso, lo sucedió de un modo menor. Tras el estreno, por ejemplo, de Hanabi en España en el año 90, no sé cuándo se estrenó en España. Hanabi del 97, pero en España a lo mejor se estrenaría en el 98, 99. Pues en el 97, no sé. Luego lo busco. Entonces, bueno, no sucedió lo mismo con esta película. Luego otro punto que si no se me va. Bueno, luego hay una cuestión, pero claro, esta es una cuestión no interna de la película, es externa, que es el subterfugio de las referencias. A Tarantino se la intenta justificar de todos los modos posibles, llama de modo más postmoderno, más condescendiente y más chuleta, porque además ya conocemos toda esta vaina, con la aseveración de que su cine cobra valor, uno de los pesos o uno de las justificaciones de la antología de su cine se debe a la cantidad de referencias que él usa, mezcla ¿cómo se dice? Los honores, ¿no? que otorga a películas antiguas, a referencias antiguas, ¿no? Que están todo el día homenajeando, ¿no? Que está todo el día en su cine homenajeando. Claro, este subterfugio de las referencias es totalmente otro recurso retórico, como tener que escuchar, ¿no? Tarantino y Godard, ¿no? Como sucedáneo de Godard o que coja Godard. Bueno, vamos a ver, ¿que coge desde qué punto? Lo puede coger perfectamente, como puede coger, por ejemplo, como el Kenneth Branagh que hizo Hamlet en el 96 y coja Shakespeare, un texto inmortal, pero hace una postmoderna de primer nivel, macho. Es que además es que es muy gracioso, o sea, te estás salvando tú gracias a la obra de un muerto. Esto nos suena bastante. Y luego por el otro lado tenemos a Laurence Olivier con su Hamlet. Las dos cosas que se pueden hacer con el mismo texto, macho. Y ya no te corto más. Claro, es otro tipo de referencia, me dirán, es otro tipo de referencia, está otro tipo de escala, efectivamente. Pero es una analogía que estoy haciendo. Pero volvamos a...
Es decir, Godard en Tarantino, bueno, ¿cómo está inserto Godard? ¿Desde qué estructura? ¿Desde qué modo está conceptualizado? Y tampoco Godard es sacrosanto. Godard también tiene patochadas. Y las últimas, porque claro, Godard no solo es de los 60-70, que también en alguna de los 60, cuidado. Godard es el de los 80, 90, 2000, 2010, macho. Adiós al lenguaje, es decir, cuidado, ¿no? Por eso. Sí, sí. Claro, es un modo de ejercer mitos sucesivamente, es que además en el que se aúna todo. El posmodernismo, voy a decir cultural para reírme con lo que dice Máximo Cultural. Máximo Cultural, ya hemos hablado 200 veces del mito. Hombre, mejor que decir social comunismo. Pues social comunismo porque es una redundancia, todo comunismo social, es como decir social fascismo. Es como decir social nazismo, joder, nacional socialismo. Fascismo social, comunismo social, joder. Si es que explicar las cosas. Claro, Máximo Cultural por lo menos no es más, pero bueno, eso es otro tema. Pero tampoco. Desde el posmodernismo al intentar erigir, claro, se mezcla todo. La cinefilia, el subjetivismo posmoderno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, muchos que enarbolan que el cine Tarantino se justifica con las referencias y que dicen obra maestra seguridad absoluta del cine si no tienen ni puta idea de cine. Que esto suele pasar en los foros. Claro, es el individuo de consumo, pues que se ofende en su psicología, en su psique, macho. Y en vez de interpretar la vida de un modo maduro, realista, materialista si se quiere, pues necesita dirigir este tipo de mitos y este tipo de discursos vehementes. Y además siempre contra la condescendencia del intelectual, como sacerdotisa, la modernidad o la posmodernidad. Y todo es así, y seguimos así, y esto va peor. Claro, la cuestión es si no hace falta buscarle más, joder, más pajas, ¿no? A la aguja ya se ha encontrado. Es decir, solo basta con decir, ¿desde qué doctrina lo dice? ¿Desde qué doctrina parte? Para saber que esto es una obra maestra. Desde su subjetivismo posmoderno. Desde el puro subjetivismo posmoderno. De la pura retórica. Es decir, y además en el paradigma, macho, del subjetivismo posmoderno más solicista y deplorable, enarbolan como obra maestra de la objetividad sus gustos psicológicos subjetivos. Claro, o sea, hace referencia a contenidos objetivos, pero solo son layan, hacen siempre los ajustes así para autojustificarte. Y acojonante. No es que solo me gusta, pero no sé si es bueno o malo, pero me gusta. Bueno, por lo menos eres sincero, ¿no? Me gusta más, es obra maestra. Es decir, hacer esa correspondencia es totalmente infame, es totalmente infame. Es como decir que el cine es tecnología, ¿eh? Igual de grave, macho. Y esto sucede con Tarantino. Tarantino hay muchos tipos de posmodernidad, la posmodernidad más débil, como he dicho, de Spielberg. Claro, Tarantino ejerce se inserta muy bien en la posmodernidad porque es este tipo de adolescencia perpetua en donde tomamos la vida con un cinismo pop. Es un cinismo pop posmoderno. Nada que ver con el cinismo vanguardista de los grandes maestros, en donde 10 minutos de una película cualquiera de Kihachi Okamoto de los años 60 tumba todo el cine Tarantino, 10 minutos. Claro, por eso dicen, ¿no? Entonces, y luego te ponen falso dilema, o cine clásico o Tarantino, ¿no? Anda que no hay la vanguardia, anda que no es larga la vanguardia, macho, o yo sí sigue, yo sí, anda que no es grande. Y luego está toda esta legión que siempre se quiere amoldar, que esto es propio de nuestra época, nadie, no hay ninguna, como sucedía antes, no hay nadie, por así decirlo, no es la palabra. Bueno, firme en los principios, antiposmoderno. Todo el mundo quiere amoldarse a todas las épocas, a los gustos de cada época, criticando a lo mejor alguna más que otra, pero siempre estar a la moda, claro, acorde a la necesidad del sistema capitalista y al gusto psicológico, ideológico del consumidor de las propias sociedades. ¿Para qué? Para no perder el tren del mito a la felicidad, porque todo el mundo no quiere quedarse atrás, como pasa con, joder, desde hace 2 años. Claro, todo el mundo no quiere estar señalado. Prefiere callarse, hablar con la boca pequeña, decir, bueno, voy a abrir la mente, ¿no? En fin, un suicidio, estamos ante un suicidio absoluto. Un suicidio que lejos de ser, ¿no?, tolerante y guay, es abiertamente totalitario y la sociedad lo ha demostrado. Entonces, con esto se parte y por eso este cine lo han alabado tanto y no otro. Porque el sitio de los colegas, aunque es una posmodernez, no es el hueso del mito del autor de Tarantino. Que esa es otra, macho, que al viejo Hollywood parece, ¿no?, el Hollywood unidimensional de esta sociedad que nos han intentado vender de la modernidad seca, totalitaria, ¿no?, que maltrataban a las mujeres, a la raza y todo. Es el gran relato de la posmodernidad. Y de repente se ha abierto esta sociedad posmoderna, esta sociedad, ¿no?, la sociedad abierta, ¿no?, la sociedad abierta de Popper, macho, en donde ya hay inclusividad y tolerancia, y ya lo estamos viendo. Estamos viendo toda su retórica dónde va. Pues directamente a la eugenesia y al genocidio del peor nivel, claro. Espiritual y físico directamente. Y en esta estamos, ¿no? Han hecho unos postmodernos ahora un libro de neorrancios. Es decir, o eres un postmoderno, ultra turbocapitalista Agenda 2090, o eres un neorrancio. Pues claro, nadie quiere perderse el mito del progreso, porque somos postmodernos, pero siguen usando los mitos de la modernidad, el mito del progreso, el mito de la novedad. Ya está. No tienen ni puñetera idea, y encima hacen la ola
a programas políticos totalitarios. Ya está. Lo has clavado, macho. Es que has hecho un excurso, pero fenómeno, Fenómeno. Y ya te dejo, macho. No, no, sí, sí, a ver. Yo por ir atando cabo y cerrando punto, vamos a ver, desde que vemos cómo dentro de la doctrina, ¿no? Se anula la poética absolutamente de esta película, no hay. Es que es muy difícil hablar de esto, pero es que es así. Es decir, en cuanto se cae la poética de un film, pues podemos comentar los sucesos que hay en el film y el mayor o el menor gusto que pueda haber en ellos, pero la película en sí mismo pierde su sentido. Es decir, el cine como arte, por eso nace como el cine para entretener. Es que esto es el paradigma del cine para entretener, de la trama para entretener un rato, que va de guay, ¿no? De moderna para la época, lo que tú has dicho. Es que es justo lo que tú has dicho. La novedad de la época, para elaborar el mito de la felicidad, digo que es obra maestra y a tomar por culo. Me he entretenido 1 hora y media, no tengo que pensar nada, no me quiere decir nada más allá y ya está. Y eso es precisamente lo que convierte a casi todos los planos de Tarantino, macho, en pretenciosos. Es decir, todos son pretenciosos. ¿Por qué? Porque pretenden algo que no son. Es decir, porque pretenden ser planos maestros cuando les falta el suelo. Es decir, ¿por qué un plano de Tarkovsky, por ejemplo, distanciando un lago, acordándome de Solaris, es un plano maestro? No es en sí mismo solo por la estética del plano, solo porque que se ve bien o es feísta, pero tal o no sé qué. No es ni porque sea bonito o precioso. No es por eso. Es decir, se vuelve sublime y subyugante por lo que está representando detrás. Es decir, a nosotros, por ejemplo, poniéndole el ejemplo de Tarkovsky porque me ha salido ahora. Es decir, cuando nos situamos en Solaris, ante aquel mar absolutamente subyugante, gigante, de un planeta desconocido, etcétera, uno no se subyuga ni se queda chalado absolutamente por la grandeza de ese mar, que podría ser cualquier cosa, es decir, podría estar filmando, pues eso, cualquier cosa, un decorado o una especie de pintura y ya está. No es por eso, es por todas las significaciones de detrás, todo lo que va entretejiendo Tarkovsky para que todo eso tenga un sentido. Es decir, pero sin embargo, uno no pretendería, y además nos viene perfecto la pasión ciega que comentamos ayer, uno no pretende hacer un plano maestro ultra distanciado, perfecto, tal, sin ningún significado detrás, porque entonces pierde todo su sentido. Y aquí vemos, por ejemplo, en Dialéctica a Raúl Walsh, como los planos eran sencillos, simples, concisos y sin embargo representaban y explicaban algo mucho mayor que sí mismo. Es decir, ahí no cabe la pretenciosidad en ningún lado. Tarkovsky, si no hubiera sabido entretejer la poética y eso no fuese más que un océano, pues tampoco. Pero es que Tarantino es pretencioso en todo. ¿Por qué? Porque estos planos son de pseudointelectualoide, de referencia, lo que has dicho. Tú puedes sacar ese plano o esa idea de plano de Alfred Hitchcock, si me parece muy bien, pero si no hay poética detrás, no hay nada detrás, pues se queda hueco y por eso me hace gracia, ¿no? Estos planos alejados, cuando toma el centro de la sala, tú has hablado, por ejemplo, al principio con Buscemi y el Harvey Keitel, cómo distancia la cámara, intenta hacer un juego de espejos, ¿no? Con el Harvey Keitel de fondo, hablando, tal, por lo menos no hace el plano contra plano. Claro, pero es pretencioso ya en sí mismo, porque da igual que hubieras hecho un plano contra plano que hubieses hecho el plano distanciado, es lo mismo, es cuestión ya de puro gusto estético, no tiene nada que decir ese tipo de plano. Y así mismo pasa, pues de la manera en la que empieza el film, dando vueltas alrededor de la mesa y poniendo al tío en medio. No tiene sentido. Igual con los 300 planos, que ahora me acuerdo, por ejemplo, del plano tan ultra lavado y ultra, pero que no entiendo nada. Es decir, el del maletero, macho. El plano del maletero, que es ultra lavado joder, yo lo he visto, comentarios de decir esa idea, ¿no? De poner, y además así ultra imitado y pues ultra referenciado, por lo menos, ¿no? Pero fíjate, es decir, es Formalismo, decir, como un claro, es pura pretenciosidad y además pero aunque tuviera toda la poética detrás y todo, es decir, podría ser un buen plano, pero es que no sé, ¿qué tiene ese plano de tampoco. especial? ¿Qué tiene? No tiene nada. Un fetichismo fenomenológico, pero ¿de qué Eso fenómeno? es. Tampoco es ¿No? Si brillante, son las cartas de impactante. tres. No, no, abrir una. Coño, pues eso es porque, joder, pues el día que alcancen un buen poeta, macho, esta gente descubre el Mediterráneo. Descubre el Mediterráneo. Plano maestro es el traveling compensado que hace Hitchcock imitando el vértigo de James Stewart Joder. en Vértigo, vaya, valga la redundancia. Eso es un plano maestro, pero ya no el plano en sí mismo, estructuralmente y estéticamente es elegante, es subyugante, porque está enarbolada en una poética
joder, qué fantasmagórica, es apasionante. Y ya no es que sea el plano maestro en el momento en el que la ves, sino en el momento que reconstruyes de nuevo la película, la reinterpretación de la película. Por aquí, qué poética, joder. Sí que, Claro. bueno, si no, sigue, porque... Vamos, Sí. lo bueno de No, no. Tarantino, por lo menos, que no pretende erigirse ningún tipo de genio ni de intelectual que yo sepa, ¿no? Y digo, no es como Almodóvar, ¿no? Almodóvar es el paradigma de la nulidad, como artista y como todo. Es decir, su cine es absolutamente execrable. Ya hemos visto todo su animales con la película, un cero directamente, un cero a la Sí, izquierda. sí, sí. Está por lo menos en un cero a la izquierda. No. Porque vamos, jodas. No, no, y... Cumplir a rajatabla la agenda transhumanista clavado, además. Tarantino por lo menos va en cierto modo a su aire, que no es a su Sí. aire, que su aire es una meta de referencias postmodernizadas que pueden estar curiosas de vez en cuando, pero que no pasa de ahí, de estética postmoderna. No, Y sí, luego, la poética de Tarantino, la sintaxis, ya lo vemos luego. Sí. no sé, a mí me parece muy bien que Tarantino haga la película que quiera hacer. Si la cosa es que tampoco lo criticamos por la intención de Tarantino en ese momento, sino por todo lo que se le ha erigido después y de lo que él se ha beneficiado. Cuidado ahí. Cuidado de que se ha No, no, beneficiado, que no ha llegado y ha dicho, pues no, mira, todo lo que estoy diciendo de esto de ser una obra maestra es que es una puta falacia. Yo quería hacer un videoclip así pues, de puta madre, ¿sabes? No lo ha dicho, ¿tú te acuerdas de precisamente. Buñuel? ¿Tú te ¿De acuerdas de qué? Buñuel? En El Ángel Exterminador, la última secuencia, todos los críticos comiéndose los sesos, etcétera, etcétera, con las ovejas, y él dijo, no, si es que estaban pasando por aquí, yo las puse, ¿no? Como cuando dijo lo de los Era 50.000 un euros, fenómeno. macho, $50.000. Cuando le dieron el Oscar a la mejor película extranjera, la de El Sal de la Burguesía, iba a decir, es el cortometraje que hice yo. La de que da un canto a la burguesía. Es decir, esto es bajo su cinismo. Cuidado, eso no invalida desde ningún punto de vista que la secuencia de las ovejas tenga un valor poético, objetivo y Que semántico. sí. Porque esa es la interpretación de Buñuel. Es decir, esta manía que muchos tienen, ¿no? De justificar una película buena o mala dependiendo de los comentarios que el autor de la misma ha hecho, es otro error gravísimo, porque la obra no es reductible a la interpretación del cineasta. Es importante porque es un material histórico y filosófico. Es como Hitchcock cuando dice tan mala. Hitchcock critica todas sus películas y tiene obras maestras absolutas que las critica, pero vamos, sin ningún tipo de impunidad. Es decir, él es intérprete de su propia obra, que es correcto, pero cuidado. Eso no la monopoliza. Es un maestro porque la ha hecho, no porque la está interpretando. Muchas veces interpreta con cosas que no tienen sentido. Y luego ya hablaremos, macho. Cuando dice, no me gusta esta abogada, no me gusta. Siguiente pregunta. Crimen perfecto, siguiente pregunta. Pero bueno. No, no, que sí, que sí. A ver, es que fíjate, lo de la pretenciosidad, pues eso no va a ir más allá porque está dicho, ¿no? Pero la pretenciosidad es lo que caracteriza a los planos de Tarantino precisamente por no tener la poética que subyace, ya está. En cuanto a la violencia, lo has dicho perfectamente tú. Es decir, claro, la cosa no es criticar la violencia porque la película sea violenta. Hay filmes violentos y hemos hablado mil veces de esto, además. De La espada del mal de Okamoto, de muchas más, de muchísimas más que hay. Claro, entonces es eso, es la forma de expresar la violencia y el no saber conservar o acotar los momentos violentos para volverlos ultraviolentos sin tener que ser zafio y sin tener que sacar el gore o mucha sangre y ya está. Eso lo voy a dejar por ahí porque lo has dicho tú. Luego, en cuanto a la referencia, la referencialidad, esto ya es un problema también que nos trae bueno, a los pies de los caballos, ¿no? Que nos ha pasado con mucho. Fíjate, Almodóvar, cuando hablamos del... Ya empezamos a hablar de ello con Woody Allen. Después hablamos con Almodóvar, referenciando a Bette Davis y tal, en Todo sobre mi madre. Y después, por ejemplo, Kubrick con su autorreferencialidad, ¿no? Con sus autorreferencias a sí mismo y a sus escándalos o a lo que él quiera, ¿no? A lo que él se puede inventar o incluso lo que se puede inventar posteriormente, que es lo que suele pasar. Muy grave, muy grave, Pues, muy grave. pues a sí mismo le pasa a Tarantino. Es decir, todas estas referencias, ya no solo fílmicas, que mete la gran evasión con Charles Bronson, que bueno, ya quisiera él tener la poética de los grandes para poder mencionarlo, siquiera sin que quede mal. Porque tú cuando mencionas un obrón maestro o un peliculón o a un maestro en sí mismo con una nulidad poética tal como la que maneja Tarantino, es como insultarles, ¿no? O como quedar de paleto. Es decir, aunque la gente no se dé cuenta, tú estás quedando de paleto. Y estás dejando a la altura del betún lo que estás mencionando. Entonces es eso, en cuanto a la referencia, pues eso, si tú puedes mencionar lo que quieras. La cosa es si tiene sentido dentro de la poética, si lo has hecho de manera gratuita, y más aún, si tu filme tiene poética que pueda sostener una referencia tal. Porque es como si el más mindundi de todo, el último postmoderno de la facultad, ¿no? Le hace la ola a Nietzsche. Claro, es lo que ya hemos hablado. Es decir, ¿a qué altura deja Nietzsche? Más aún, ¿a qué altura se deja a sí mismo comparándose con Nietzsche? O estableciendo, ya no comparándose, ¿no? Pero estableciéndose, digamos, una especie de listón, ¿no? Al que está intentando hacer referencia. Porque uno cuando hace referencia, de alguna manera incluye en su pensamiento al otro. Todo esto Sí, es, sí, todo, sí. esto todo esto es tejemaneje. Pero Y que eso, que no... lo que dije de todo sobre mi madre.
es más grave aún ciertos hallazgos estéticos y cierto modo de filmar cuestiones que no son postmodernas, esa Barcelona, ¿no? La Barcelona modernista, sin prejuicio de los contenciosos que tengo yo objetivos con el modernismo, pero es más grave que no filmarlo, porque estás involucrando, aún estás destruyendo las buenas significaciones de lo que estás filmando, gracias o en virtud a tu postmodernismo ultradegenerado y lamentable. Es decir, la referencia de Bette David de Almodóvar, bueno, en fin, no tiene parangón con lo de Tarantino, ni mucho menos. Es decir, esto es esnovismo intelectual de ultradegenerado. Claro, está insultando directamente a Bette Davis. Es como un postmoderno de la facultad feminista de novena generación ya, que sigan poniendo, ¿no? Cogiendo a Nietzsche y manipulándolo a su antojo y decir que el pensamiento, como yo he escuchado por doctorado y catedráticos, estos grandes catedráticos, que el pensamiento de Nietzsche y Schopenhauer no vale porque eran machistas, y están ahí trincando las cátedras de puta madre de los impuestos de nosotros, ¿no? De nuestro impuesto. Bueno, pues así está el mundo, ¿no? Es decir, eso es lo grave, eso es lo más grave de todo. Es decir, coger autores, destruirlos, en base a tu modernismo ultradegenerado. En el caso de esta película es como cuando en uno de los nuestros cogen a de Oklahoma Kid, la película del 39 de Joey Bacon, ¿no? Con Dave Scan, Humphrey Bogart, una película bastante buena. Pues bueno, queda como anécdota, no pretende erigirse como snob y intelectualoide, no le pasa a Tarantino tampoco. Lo de Almodóvar sí, Almodóvar es que es tan cutre y tan relamido que además tiene que acabar su película con una coda discursiva, de discursito, es acojonante, macho, es acojonante, es acojonante. No, no, sí, sí. Y luego es eso, más o menos lo que quería decir era eso. Luego, pues eso, el pseudointelectualismo que podemos. Que no tiene por qué ser tal. Porque, por ejemplo, en Tarantino, pues eso. Es decir, que si no tienes esas pretensiones, no tiene por qué ser tal. Como sí que sucede en ciertas ocasiones con Woody Allen y como sí que pasa con Almodóvar, que tienen más este perfil. Que tienen más este perfil. Lo que no quita que pueda caer en esta patología también Tarantino en ciertas ocasiones. Por ejemplo, mencionando que era fan de tal, de hablando del Leone, etcétera, etcétera. Que bueno, ya vemos que apunta manera. Cojones, como si su ídolo es Sergio Leone, macho. Si yo soy. Va mezcla. Sergio Leone, perdón. Sergio Leone, el cine de katanas. No el cine de Okamoto, Japón del año 60, no, el cine de katanas. El Kung Fu, y mezcla ahí un poco eso lo llaman en Pulp Fiction, la exploitation, macho, con la Pangrayer, etcétera, y hace una mezcla, la película de la Cristina Lindbergh, macho, de thriller, Griff Film, la película sueca tan violenta y con escenas pornográficas del 74, y hace una mezcla, tiene un ideario, macho, mezclado, que claro, dio lugar a Kill Bill, volumen 1, volumen 2. Es decir, que tiene un popurrí, un caos mental, una ansia fenomenológica, una ansia, como decirlo, cinefaga, ¿no? La cinefagia, ¿no? De comer películas, ese ansia. Que bueno, que puede quedar curioso pues, como anécdota postmoderna, pero claro, nos enfrentamos a la figura, a todo este postmodernismo y a la figura de Tarantino, no a la persona, no da igual, estar a sus cosas, pero claro, toda esa figura que han creado y de la que se ha aprovechado, como bien has dicho, bueno, es la Dalí de la posmodernidad y eso hay que destruirlo completamente, hay que triturarlo, es una mitología, vamos, intolerable. Y como demuestran los postmodernos, necesitan tener mitos, ¿no? El cinéfilo, el criterio del cinéfilo, necesita tener el mito del cine, ¿no? Como el mito de la religión, es otro sucedáneo, macho. No interpretan las cosas de un modo riguroso, tienen que crear mitos sucesivamente, macho. Pues ya está, te dejo ya. Joder, y además es que eso, joder, lo del mito del cinéfilo, y además es que, pues yo no sé en qué momento aparece, ¿no? Concretamente, pero joder, es que es una cosa, ¿no? No existe tal cosa como, por ejemplo, como, yo qué sé, el adicto, no es al que le gustan las Arquitectura. pinturas, claro, o ¿cómo se diría? Joder, ¿y por qué? Claro, es porque interesa, es decir, el cine funcionando como arma retórica es potentísima. Entonces, claro, tú creas una corriente de pensamiento de la cinefilia, en base a la cual me he visto muchas películas. Aunque si no sabe interpretar es como los que leen mucho. Si no sabe interpretar no te vale para nada. Da igual que lea una revista. Pues eso pasa con el mito del cinéfilo, lo que le abre la puerta a todo el mundo, bueno, a cualquier persona que se haya visto un par de films que se consideren referencia histórica según los críticos sistémicos, les abre la puerta a opinar lo que quieran y a que su opinión sea referencia, su opinión subjetiva, que es lo que has hablado tú. Y esto, Claro. y precisamente para utilizar todo el arma retórica que supone el cine, porque es un arma potentísima, ya lo hemos visto con Bertov, con etcétera, etcétera. Bueno, un arma de propaganda, pues para enarbolar la propaganda y para a expandir toda esta ideología. Es que es claro, es claro. Todo esto tiene que ver, claro, ¿por qué el cine y no la arquitectura? Porque tiene que ver evidentemente con el propio nacimiento del cine. Es decir, la época histórica, por tanto filosófica, que le envuelve. La creciente sociedad industrial, cuando el cine ya se masifica en los años 20 y
y qué país lo engloba, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Una sociedad de masa, de consumo. Entonces, claro, a partir de este modelo de sociedad, pues crean este tipo de ideología para justificar todo eso, ¿no? Esto es como el día del libro, macho. ¿No? El bibliófilo que existe, claro, no es tanto como cinéfilo, bibliófilo, pero a ver, es que no tiene ningún sentido. No tiene El día, sentido, ¿no? claro, es un fetichismo formalista, porque el libro, ¿qué? El libro, además, libro virtual, ya con esto de escándalo, ¿no? Libro digital, libro físico. Pongo solo de libros físicos. Sí, pero ¿qué contenido dentro del libro? Porque puedes encontrarte un manual científico-técnico. Por cierto, no hay manuales de filosofía, hay manuales científico-técnicos, evidentemente. La filosofía es una doctrina, no, evidentemente, ¿no? El manual se estudia, macho. Bueno, y la filosofía también, pero es distinto, ¿no? Lo que hemos hablado cientos veces. Tienes manuales científico-técnicos, tienes ensayos, tienes obras literarias, tienes obras de muchísimo tipo, obras de muchísimo tipo. Luego hay obras literarias pésimas, hay obras literarias maestras, entonces, claro, es un puro formalismo, es un formalismo que está aupado por las industrias editoriales, etcétera, etcétera. El problema ya no es que esté aupado por, ¿no? Esto como también le pasaba a Gustavo Bueno hablando del postmodernismo, ¿no? Aupado por la industria editorial. El problema es toda esta ideología, el reflejo que suscita toda esta ideología en torno a la conformación de la sociedad, que es gravísimo. Toda mitología y paranoias. Y paranoias. Y yo luego ya hablaremos de otras cosas. Pero eso iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Pero bueno, esos son esos puntos importantísimos. La cinefilia. Es que la cinefilia al final se convierte en un monismo patológico, porque claro, cinefilia. Bueno, al cine hay que llegar aprendido. Si no tienes conocimiento histórico, conocimiento doctrinal, si una película te suscita una emoción, pero luego no estudias sus condiciones históricas, te vas a otras artes, la filosofía, conoces la calle, la realidad mundana de la calle, pues te englobas en un mundo abstracto, metafísico, en donde al final se convierte en el formalismo de la imagen. Ujú. Por eso muchos han moldado por modernismo, porque bueno, la estética de Tarantino una vez con la de Raúl Walsh, como todo es una imagen que me suscita así emociones y suscita cierto tipo de interés intelectual, pero están mucho desconectados de la realidad. Entonces te ponen una película posmoderna y como participa del mundo mitológico de la imagen, sucesión del Reino de la Gracia, dicen, oye, otra obra, otra estética. Y te están colando la Agenda 2030 en la puta cara y te da igual y lo justificas porque lo importante es el mundo de la imagen, es mi fin último. Es acojonante cómo veo el cine como motor para poder morir. ¿No? El cine es un arte más, hay que definir qué arte es sustantivo, porque Fajardo no se entera un carajo, ni se va a enterar nunca, y ya está. Y seguir y estudiar arquitectura y vivir la vida, básicamente. Es decir, involucrarse políticamente, hacer una vida activa, macho. Una vida realmente activa. O irse al campo a trabajar, es lo que te digo. Pero claro, esta cinefilia está creado, pues eso, como reflexividad de las sociedades industriales y posmodernas. Para No, tener y una que ya, sucesión de individuos de consumo. Esto que no, mola. y que ya el término en sí se las trae, ¿no? Porque ¿quién es cinéfilo, no? ¿Cómo se define cinéfilo? Claro, Es el que adora las carátulas de las películas, el que tiene un fetiche extraño con las todas. carátulas de las películas. Todas las épocas. O sea, tiene que gustarle todas las épocas por igual. Tiene que bajarse el sombrero ante David Lynch y Tarantino porque me lo han dicho. Es que Claro, 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 claro. No, no, así es, así es. Así es. Y Raúl luego, es un pues, maestro, es un santo, es una claro. persona humana, ¿no? Igual que Mizoguchi, que es un maestro inefable, es acojonante, su poética. Pero no, esa necesidad de elegir mito. Ya Yasuhiro Ozu, ya hablaremos luego, los mitos culturales siempre han puesto al Ozu, y bueno, esto habrá que hablar, ¿eh? Hay que hablar, macho, también. Siempre acorde a las modas, a lo que interesa, ¿no? Que está de moda el mito multicultural, pues lo van ajustando. Entonces se mezcla cinefilia, mito multicultural, y salen unas aberraciones de tres pares. Yo he oído malditos bastardos como obra que revive la historia y la salva. Bueno, hace claro, es una obra contrafactual. Están haciendo unos ajustes retóricos para justificar posmoderneces adolescentes del peor nivel. Y viendo esta película, comparado con Maldito Bastardo, puede ser incluso interesante, mediocre. Se deja ver. Porque Maldito Bastardo y como Kill Bill son infumables totalmente, pero infumables. Infumables. No, no, absolutamente. Luego, pues eso, podemos volver a la película, es decir, luego un tema que se nos saca en el tintero también para suplir esta falta de poética es necesario caer en el fundamentalismo de los diálogos. Que luego Es verdad. ya que ese es un punto interesante y que luego y que pues eso, que luego se habla de diálogos perfectos y además lo mencionamos esto yo creo en el directo del Muelle de las Brumas, macho. Y más De veces, más veces. sí, 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 pero vamos, que ya es absurdo, es decir, no solo te mete una ristra de diálogos inmensa, 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 no valiéndose, es decir, no sirviéndose en ningún momento del medio puramente cinematográfico, ¿no? De la imagen, para explicar cosas, sutileza, aunque sea nada, es decir, lo explica todo por la palabra, macho, y encima, o sea, se salta de cine a la torera, y sin poética, y aún así,
tiene los diálogos perfectos. Cuando los diálogos es el único salvoconducto que tiene para que la película le dure 1 hora y media. Esa película sin diálogos duraría un par de minutos. Y aún así, con todos los diálogos, la podrías hacer en 1 hora, incluso quedaría hasta un poco mejor. Porque es que luego ni siquiera... esto me lleva también a la trama. La trama ni siquiera es... La trama, que es lo único que tiene esta película, ni siquiera es nada del otro mundo, ni siquiera tiene un giro... Porque, joder, mira, ya va que va a hacer algo chusco, dice, por lo menos sorprende a la gente al final. Y en vez de que el policía cante y confiese antes de todo esto, macho, y para meter el gore todos disparándose al otro, coges y dices, mira, pues voy a hacer que todo el mundo... Coño, un recurso facilísimo y que se ha usado tropecientas veces. Voy a hacer que parecer que es este para que sea luego el otro. Por lo menos ganaría un poco de interés, un poco de tensión hacia el final. Pero es que el final no tiene ningún tipo de... Es que sin poética y sin ni siquiera una trama fuerte no tienes nada. Más que diálogo. Joder, tío. Joder, esto es una jodida mierda, maldita sea. Este poli cabrón le va a rajar la oreja, maldita sea. Joder, me cago en la puta, joder. Sí, perfecto. Diálogo perfecto. Diálogo perfecto me hace gracia, macho. Perfecto, ¿no? Están usando aquí. Pero y es que nunca lo justifican tampoco. No dicen por qué. Tampoco dicen por qué No, nunca. claro. Pues eso, por eso, porque claro, está acorde a mis exigencias subjetivas que las erijo como criterio objetivo. No es como decir, este es inteligente, este no es inteligente. Claro, ya te estás posicionando como un baremo para juzgar a la objetividad, a la gente del otro, a la Claro, objetividad. y te estás poniendo como más inteligente que los demás. Por eso digo, Que los la dos. realidad te come, literalmente. El problema es cuando, aunque coma la realidad objetiva y tengas por lo menos esa seguridad de conciencia de que has hecho lo justo y lo correcto, lo que predomina hoy día es el irracionalismo y la estupidez. Entonces, claro, dices, joder, me cago en la puta. Pues vaya mierda, macho. Claro, de ahí la concepción de que esto es el Averno realmente. Porque la realidad te come, pero solo puedes estar en paz contigo mismo, o sea, con lo que has hecho, aunque sea metafísico y reflexivo lo que estoy diciendo, y me da igual, pero es verdad. Porque tú dices esto, y aunque tengas más razón que un santo, da igual, si lo que predomina es el racionalismo, la estupidez, y No, mira cómo está el patio ahora mismo, pues se joder, al final, ¿para qué todo esto? Pues bueno, hay que seguir por lo menos, por eso dice aunque sea la necesidad de Dios, por esto, vamos, se erige como primer principio, porque si no, no me digas. Si predomina el racionalismo y la estupidez. Bueno, entonces, pues lo que has dicho, los diálogos perfectos, pues eso, hay que pide el principio de todo punto. No sé, diálogos perfectos, literariamente, que se ajustan muy bien a la poética cinematográfica, más la poética sintácticamente, a nivel formalístico. Ya quitamos la vacuidad de significados, que eso forma parte de la propia formalización de los encuadres, ¿no? Y cómo se concatena y las secuencias. Haciendo esa disociación, ¿no? No separación, disociación. Vale, en el nivel del conocimiento. Bueno, venga, aceptamos barco, haciendo esta disociación. Sintácticamente no es nada brillante. Tiene muchas veces, muchísimos cortes totalmente gratuitos y aleatorios. Hay algún encuadre que puede ser correcto, pero en general no imprime ningún tipo de estética siquiera. Es una postmodernez, pero por lo menos no violenta tanto. Lo único malo, y sí que tengo que confesar que esta película no me ha suscitado risa, por lo menos en Todo sobre mi madre, como es pésima, en el momento en que llega Tony Cantó, claro, sí que parece la parodia de la parodia de la parodia. Si alguien no se ha reído con esa secuencia cuando llega Tony Cantó en el funeral, es que tiene que hacérselo mirar porque tiene una postmodernez muy grave. Y si se cabrea, por lo menos, vale. O te ríes o te cabreas. Pero si te emocionas con eso es muy peligroso, sí que parece una parodia, vamos, la parodia más cutre que he visto. Vamos, ahí está la destrucción completa, ¿no? De la película. Si era pésima es cuando en la secuencia que lo rematan, porque no hay algo más ridículo y vamos, que no llega ni a parodia de sí mismo. Es una película que no llega ni a parodia de sí mismo. Pero es que, además, luego hay puntos en los que, sintácticamente, como tú dices, ya ni siquiera es pretencioso, sino que hace. O sea, bueno, es pretencioso porque por definición lo es. Porque por lo que he explicado antes, ¿no? Pero es que ya es directamente chapucero, ¿no? Es directamente. Es que a mí me da igual que él se quiere erigir de lo que sea. Como si no se quiere erigir de nada. Como si se quiere erigir de tonto del pueblo. A mí me da lo mismo. Pero la cosa es que. Es eso, es que la gente toma esto. Bueno, por todo esto que hemos hablado, todo lo cinéfilo, la industria no meta todo. Lo toma como referencia absoluta. Una chapuza acojonante. Es decir, hay buenos planos hacia el principio. Lo que hemos hablado, por ejemplo, algún buen plano. Es decir, tomando solo, en consecuencia, el plano y la estética del plano, porque la poética no hay. Pero es que luego hace unas chapuzas, es decir, cuando se quedan solos, no me acuerdo cómo se llama, el Mr. Blondo, como se llamase, ¿no? Con el policía, con los dos policías.
Y cuando sale a por lo del... o sea, la ininterrupción, el no interrumpir la escena cuando se van los otros, no, y seguir ahí filmando, o con el otro... Puramente para entretener, es decir, puramente yo creo que además lo hizo, es decir, no filmó cómo iban los otros a por los diamantes, simplemente por hacer esto, por dejar la cámara y seguir la secuencia y ver luego al otro cómo se sale a por la gasolina, cómo entra, pero ¿qué más nos da? Que se vaya a pagar la gasolina. Coño, lo pues se puede hacer además de formas muchísimo más inteligentes y muchísimo más cortas. Como hablamos ayer de Raúl Walsh. Es decir, lo que puedes hacer en 3 segundos, no lo haces en 10 minutos. Que no valen para nada. Claro, porque tiene que rellenar hueco, tiene que rellenar tiempo, así como hablamos de esculpir el tiempo. Que Raúl Walsh esculpe el tiempo de una forma maravillosa. Pues te esculpe el tiempo de una manera mala, más no poder, cojones. Mala, más no poder. Porque No, es eso, es decir, estás malgastando tiempo de metraje que realmente lo estás rellenando. Porque es lo que estás haciendo, para hacer una película de hora y media lo estás rellenando de cosas que no tienen, que son insustanciales. Pero es que en sí mismo la película es por definición y por lo que hemos dicho y por la falta de poética absoluta es eso. Rellenar metraje hasta que pueda más o menos y me quede una duración de filme y ya está, de película. Sí, sí. No, totalmente. No, y de filme puede ser hasta un minuto, ¿no? El cortometraje de una Sí, vez. bueno, de largometraje, perdón. Que digo, no pasa como el cuento de Monterroso, ¿no? Hasta qué punto es. Claro, la primera película es en 3 segundos, filmada en 1888, antes de la invención del cinematógrafo con otras técnicas. Pero hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto. ¿Y qué reconstrucción se puede hacer? Eso ya lo hemos hablado y eso es partículas y eso es para libros, lo que hemos hablado. Pero es eso, ¿verdad? Esta sucesión de vacuidades y formalizadas vacuamente. Si tenemos la película, no introduce ningún tipo de innovación formal, aunque sea descabellada la innovación formal, como le sucede a David Lynch en Carretera Perdida, que lo que podría haber sido una obra bastante buena la estropea totalmente. Por esta vacuidad de significaciones, esta logorrea imbuida en la posverdad, no que la llaman la posverdad, no la posverdad, no, la estupidez posmoderna, joder, posverdad, ya empezamos con los eufemismos, macho. Posverdad lo coges porque EMIC, es decir, lo que dicen ellos, pero posverdad no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, no se quiere arriesgar, como diría el Casabete, no introduce ningún tipo de innovación formal pertinente, de alguna audacia que puede decir, bueno, es una chapuza, pero se ha arriesgado, eso me gusta. Es que eso hay que ver el cine japonés de los 60, de obras muy abstractas, desde Teruo Ishii hasta Yoshida, pasando por el Oshima, vamos, con 10 minutos para triturar todo estos fantoches pues, modernos. Y para triturar al David Lynch, la cantidad de innovaciones formales con una profundidad semántica tortuosa, la patología de la modernidad, la violencia, el sexo, la sociedad de consumo, cómo va mezclando todo, pero de un modo muy riguroso, muy bien estructurado. Vamos, es que dejan pañales a todos estos, pero solo con 10 minutos. Es cojonante, más con unos rompecabezas de primer nivel. Solo que ver Hiroshima Masacre de Yoshihide Yoshida, que dura 4 horas de película, que es uno de los testamentos de la modernidad más importantes y más desaforados completamente, que es una película controvertida, evidentemente, ¿no? Y ya mucho la engloba, ¿no? Etiqueta feminismo, el otro, bueno, la crítica más desaforada a la modernidad. Y en fin, es una película, es una obra maestra, puede ser una obra maestra perfectamente. Pero es que esto es una sucesión de vacuidades estadounidenses, macho, que es decir, los estadounidenses que no llevan ningún puerto, por lo menos no tienen pretensiones intelectuales, lo van a enarbolar el mito, como ya lo hemos dicho. Que si Brian De Palma, que si la influencia de Sam Peckinpah, que si la influencia de Robert Aldrich, que si el cine de Katana, desde Kurosawa hasta pongamos contemporáneos como Takashi Miike, haciendo así ajustes. Pues ya está. O sea, que ver Kill Bill, yo no me acuerdo yo creo que era un canal sistémico, canal de estos de televisión sistémicos, a propósito de Kill Bill que hicieron, ¿no? Que todo es un remix, ¿no? Una especie de título diciendo todo es un remix. Entonces cogían Kill Bill y cada secuencia gore hacían analogías con las películas de referencia. Pues ya está, vale, pues una obra más está por eso, ¿no? Y tú veías el caos macho desde cuando le corta el brazo y se ve Sanjuro, de Kurosawa, al final de Sanjuro, que es una escena violenta, con chorrea la sangre de un modo desaforado. Pero hay que comparar eso, es que ya... que Kill Bill es nula, Kill Bill es nula completamente. Pero es que además es chapucero y cutre, que encima se puede ser malo, pero tan chapucero. Sí, esta por lo menos... Por lo menos es, claro. No violenta, pues esta por lo menos no. Dentro de la falta absoluta de poética, tampoco violenta. Es que es eso, entre ti... ver pasar vídeo y ya está. Ver pasar vídeo y ya está. Y en el cine se ha visto hasta la violencia de partir a alguien por la mitad. Claro, eso te lo hace Teruo Ishii. Teruo Ishii es bueno. El Takashi Miike es una degeneración gore, como Ichi de Killer, que es una degeneración de película, ¿no? Y te la puede hacer un buen cineasta como Kenji Mizume en los años 60, distanciado, con una poética elegante, no viéndose nada de gore, y mostrando la habilidad de un espadachín que es capaz de dividir a alguien, ¿no? De separar a alguien. Claro, es algo violentísimo y que ha sucedido en la historia, de partir algo por la mitad o de membrarle. Pero claro, ahí está la formalización maestra. Y esto es propio de la sociedad postmoderna, ya que de ahí que sea de enfermo en el sentido de enfermedad mental, ¿no? Cuando dicen enfermedad mental, ya sabes que hoy día con las polémicas postmodernas que hay,
ya sabemos, ¿no? Controlado. Pero enfermedad mental, claro, el problema de enfermedad mental es cuando se reduce científicamente, pero la mente es una idea filosófica potentísima, es una enfermedad de la mente. El problema es cuando la psiquiatría, como herramienta del poder, ha cogido un concepto filosófico, lo ha destruido por conveniencia. Claro, eso es otra cosa, pero mezclan churras con merinas, estos sinvergüenzas, macho. Por no decir estos gilipollas, macho. O estos cabrones. Entonces, casualmente las sociedades en las que hay más hombría, más lucha, y las sociedades en las que la vida es dura, pero es auténtica, las obras artísticas, desde ningún punto de vista, muestran todas estas zafiedades, estas brutalidades de la vida mundana y de la guerra. Casualmente, por otro lado, de un modo opuesto a las sociedades postmodernas de los individuos de consumo ajenos ya a la lucha realmente, siguiendo la propia naturaleza humana, necesitan necesariamente todo este morbo, gore y pornográfico. Es decir, ¿no? Es que es clavado además, Que es sí, que sí. clavado además. Pero es que Una además sociedad que tienes... necesita violentarse con artificios, es de enfermo completamente. Ujú. Pero es que además, bueno, esto ya no es cuestión del film, ¿no? Pero es que además necesariamente tiene que ser así ya por el hecho de la desaparición ya lo hemos hablado, de la crisis de la masculinidad de estas sociedades postmodernas, que la eliminación absoluta, claro, la pirolización de no es la pirolización, es la transformación de la violencia, es decir, ya no hay violencia revolucionaria y se suple, pues como, además de por la nula alimentación, la nula formación espiritual, la nula formación, académica real, ¿no? Que no odio la palabra académica, coño, ya te entra hasta, joder, y eso que hace referencia a la academia platónica y lo otro, pero joder, uno se queda ya con la academia aquí. Sí. Eso y quitan, pues sobre todo eso, el principio revolucionario, la violencia revolucionaria se canaliza de estas formas, pegando tiro en el metaverso o viendo dos escenas violentas y diciendo que es una obra maestra, pero si tiene hasta su sentido, ¿no? De esta forma eliminamos la violencia real, la violencia revolucionaria real que nos puede causar problemas y se la metemos aquí en la película. Y ya está. Que sí, sí, y además del modo más, pues eso, más enfermo Más cutre, posible, sí. una sociedad enferma y débil. El pensamiento débil, que diría el Batimo, ¿no? Que no es sinvergüenza, el Berlusconi de la filosofía. Pero vamos a ver, no me acuerdo ese apodo que le puse, Berlusconi, porque claro, hay que ser un golfo en el sentido, pues eso, en el sentido mundano, joder, para enarbolar el pensamiento débil, que hace tan ancho, hacer una retórica con Heidegger y Nietzsche que ríete y todo para justificar la sociedad abierta en el fondo, de naciones, y trincar. Pues lo digo sinvergüenza. Con ese sí me río, con otro me cabreo. Pero este sí me da gracia, macho. Es como para ti el Buscemi, pues te caes simpático. Pues este dice, es un sinvergüenza, macho. Y acojonante, como hay Sí, tanto. sí, sí. Bueno, dice porro, claro. Pero es eso, además, es que curioso ver cómo muchos cineastas, por ejemplo, italianos, en los años 70, por ejemplo, cojo ya, en los años 70, empezaban a lindar lo que es el eros y thanatos, que siempre está en el cine, que evidentemente como estructura y en el arte, ¿no? Como dialéctica Capital. estructural muy importante, pero ya en sus ajustes contemporáneos de sexo y violencia, y cómo esta dialéctica entre terror erótico, sexo y violencia, introducido en la fenomenología del terror, muchos acabaron directamente en el gore, o sea, en el gore directamente, en el gore a partir de los 80, final de los 70. Lucio Fulci, el Sergio Martino, es decir, ver esta evolución en la transición de los 70-80, 60-70-80, después del Mayo de París, y la postrimería del Mayo de París es muy importante y es necesario para conocer las derivas pues, posmodernas de nuestro mundo, la deriva histórica de nuestro mundo. ¿Cómo acabaron? Directamente en el gore más zafio y más bruto. Claro, es un gore todavía ya no digital, ¿no? Por lo menos eso ahora decir, pero es acojonante, o sea, el nivel ya de delirio. No todo el delirio objetivo, esto es como en Japón los Hikimori o demás escándalos de películas de terror en los 80 que ha habido que las acusaron de snuff, hasta de snuff, que no son snuff porque no son reales, ¿no? Claro, esto es propio de una sociedad enferma. O sea, si una sociedad permite esto, es una sociedad enferma. Y no es prohibirlo, censurarlo o permitirlo. Es que en una sociedad sana no se produciría este tipo de gilipolleces y de zafiedades. Hasta el propio Pasolini cae en el error en la última película que hizo, Saló y los 120 días de Sodoma, Sí. haciendo apología al final de aquello que critica. Se le fue completamente a la pinza. Se le empezaron a ir todos completamente a la pinza. Tantas parafernales, tantas paranoias después del Mayo de París, acabaron delirando todos, macho. Es acojonante, claro, porque al final se le fue el rumbo completamente. Eso ya es un tema largo que también partículo, coño. Ya no me rollo. Y pasamos por hacer ya pues esta referencia y ya para eso, para paso del tema, pasamos de la mujer y la pistola, del Eros y el Tánatos entendido como la mujer y la pistola para hacer un film, de hecho la vida y la muerte, ¿no? El origen de la vida y el origen de la muerte, macho, que al final son los temas más trillados porque son los que más conciernen y preocupan al ser humano, evidentemente. Pasamos de la pistola y la mujer al porno y al gore. Porno gore.
Porno y gore, porno y gore. Sí. Que es lo que pasa en estos filmes. Y cuanto más vamos avanzando en los 90, 2000, más patente es, más patente, más patente. Porque ya, joder, ¿qué distancia ciertas cosas del porno, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué distancia... claro, lo distancian al final las estructuras, las superestructuras digamos que hacen la propaganda de esto, ¿no? Pero ciertas... Coño, Netflix, lo más palomitero de Netflix. ¿Qué diferencia eso del porno? ¿Y por qué eso no está en una página porno y lo otro sí? Pero si es que lo único que nos sacan es el acto en sí mismo, pero el resto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y de hecho, los prolegómenos, etcétera, solo hace falta ver un par de cosas. Entonces, ¿qué No, no, que esta sí. doble vara de medir, esta hipocresía? No Y sé luego ya el explicarlo. delirio que ya trataremos los pelotazos los 10, macho, la vida de Adele y todas estas. O sea, Es obras zafias y degeneradas, además envueltas con todo este mito de la obra intelectual, la obra culta, y es una película pornográfica francesa barata, del peor nivel y de la peor calaña. Además, es pornografía, porque el porno tiene muchísimas etapas históricas, y es el porno odierno, el porno degenerado, el porno digitaloide, que parece plástico, macho. Y es lo que, ujú. y es a lo que tiende la sociedad, claro, la sociedad de la holoturia de Alberto Moravia. Eso lo hemos hablado 200 veces, macho. La sociedad de los impulsos más, pues, más antimaterialistas, más en el peor sentido, macho, de la palabra. Y nada, y así estamos, macho. Pues así estamos. Pero bueno, llevamos 1 hora y cuarto. Yo aprovecharía así para hablar ahí un poco bueno, de lo que tengamos que hablar. Es que realmente, pues eso, si nos ponemos a analizar los detalles, más o menos está abarcado, pero si nos ponemos a hablar de cada matiz, de cada momento del film, de cada tal, no acabamos, ¿no? Yo, por mi parte, ahora sí que recuerde, ¿no? Que me venga, aunque es una película chusca y falta de poética totalmente, pero desde el principio hasta el final, pues bueno, pues podemos hablar un poco de los actores, ¿no? Pero es que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? El Steve Buscemi a mí me cae simpático y siempre me hace, joder, me hace medio gracia, es como el Woody Allen. Puede hacer una patochada, macho, pero tú le ves hablando ahí de sus problemas, ahí menudo, tal, no sé qué, y tiene gracia natural, por el simple hecho de cómo habla. Pues lo mismo me pasa con el Steve Buscemi en otra escala, pero me pasa. Y después, el resto, pues, normal, pero es que ya eso es una cosa subjetiva, no una cosa personal. Pero las actuaciones no tienen nada ni de bueno ni de malo. Pasa completamente desapercibido, no importa. No tiene ninguna importancia, ninguna. Ninguna. No. Y de lo que más se puede rescatar, por ejemplo, la secuencia del despacho, donde sale Laurence Tierne y el boss, Mm. una película de los 70 El italiana, boss. ¿no? El boss, con el Henry Silva. Pero claro, y el Richard Conte creo que también sale, sí, creo que también sale. Eh, no aprovecha nada la secuencia, ni su potencia, ni nada. ¿Por qué? Por el fundamentalismo dialógico, es acojonante, macho. Si quita los diálogos de la película, se la hacen muda, y imposible, no se puede hacer. No, y por la Que es una obra que no pretenciosidad tiene también, ningún que tipo de sí. innovación formal ni de audacia, aun arriesgándose a ser videoclipera, no. Por lo menos, repito, y ya acabando, no llega al nivel de postmodernismo, ¿no? De las posteriores, porque es acojonante ya las posteriores. No es una sinfonía pop ultra degenerada, no lo es, eso sí es verdad. Por lo menos yo así lo considero, pero no es una película buena, evidentemente. No, no. Una mediocridad o algo Mediocre. muy vulgar. Un 4, vamos, no tiene más. No tiene más, Sí, macho, sí. no tiene más. Mediocre Nada sí. reseñable. Levantando mucho la mano, medio pasable, pero no es mediocre, mediocre. Porque pide el principio. Le pasa que no se puede poner. Que en cuanto pide el principio, no se puede llamar a buena película. Es que ni siquiera pasable. Es mediocre. En cuanto pide el principio, es mediocre. Y luego puedes convertirla en un bodrio absoluto, en una puta mierda que ya podemos dudar hasta de si llamarle cine, ¿no? Que nos ha pasado. Que nos ha pasado aquí también. Lo ha pasado la vez anterior, macho. Justo. Hemos pasado de una película cero, como todo sobre mi madre, a bueno, algo que es lo que hemos hablado, mediocre. Joder, todo Mediocre. sobre mi madre. Joder, No, eso es. no esperaba que fuese tan mala. Iba a ser, Yo vamos, tampoco. se intuye que iba a ser muy mala, pero tan mala. Es que reúne todas las patologías ya de la posmodernidad, de la derrota del pensamiento y la derrota de cualquier tipo de, vamos, cualquier tipo de inteligencia. Ya volveremos con Almodóvar también, yo creo, en alguna ocasión. Nulo completamente. Como No, sí, poeta, sí. como esteta y como Y además a mí me ha pensador igual. pasado, a mí me ha pasado eso, es decir, yo me la esperaba mala la de todo sobre mi madre, pero no tan horrible. Y sin embargo, esta me esperaba así, más o menos, pues lo que me he encontrado. Y nos hemos reído más con todo sobre mi madre con esta, claro, es que Sí, sí, está sí, de sí. calidad arena. Esta no tiene ningún momento para reírse, pero ninguno, ninguno, ninguno. El otro, por lo menos, del ridículo ya. Y Eso sí, mola de pues. reírnos. Y pues eso, ¿eh? No sé si tendrá algo más que decir, algún tema más que sacar, que tratar, si quiere aprovechar. Yo es que se me agota la idea, porque es tan difícil, lo que hemos hablado tantas veces, es tan difícil leer una película que pide el principio completamente criticarla, porque claro, es decir, tienes que bajarte, es decir, tienes que volver a dar
toda la doctrina, volver a enseñar, ¿no? Que es lo que hemos hablado tantas veces. Sin embargo, una película buena va todo rodado. Para todo el rodaje. Y si es mal, representa lo que pues, ha salido lo que hemos hablado. El discurso que se saca ahora mismo y lo que he dicho yo, va en relación a la película, en dialéctica. Pero intrínsecamente, hombre, se puede justificar si partimos de la deconstrucción postmoderna, ¿no? Narrativa pésima, ¿no? Es que es la apología de la destrucción de la narrativa, de la destrucción de la crítica, de la contracrítica. Sí que es la sociedad crítica, que son tan críticos que son, vamos, los más críticos de todos. Menos con su imbecilidad, ¿vale? Pero son los críticos, más puros. Pues ya está, ya es lo que tenemos, macho. Es como, yo que sé, es como escuchar un discurso de, pues eso, de los postmodernos, de un político todos ultraposmos, pues bueno, sí, ¿qué vas a decir? Pero bueno, por lo menos esto es chusco. Y esto es del 92. Esto es del 92. Bueno, mundo 2022, 2022, joder. Joder, pero cuidado ahí porque si no recuerdo mal, del mismo año o de un par más allá o por ahí anda, es la de uno de los nuestros. No me acuerdo exactamente del año ahora Del mismo. 90. Del Del 90, 90, incluso anterior. Y fíjate que ya había degenerado mucho más claro, que Tarantino luego se tenía que subir a la ola de la degeneración. Es decir, acaba de aparecer. Es decir, un poquito de tal. Luego ya se subirá a la hora como hizo Scorsese. Que bueno, yo me vi la de... Es peor, ¿eh? Que se subió de antes. Y yo me tendré que volver a revisar incluso Taxi Driver. Porque me vi Malas Calles hace no mucho. No. Fatal. Ya traeremos No, más también. es peor. Hasta uno de nuestros, hasta podría ser peor que esta incluso. Encima No, la sí. estira muchísimo más, es mucho más efectista. Aquí voces no, por lo menos no hay. Y música no abusa. Por lo menos no abusa, macho. Algo bueno tiene que tener. ¿Ves? Mira, un punto joder, no abusa. Y la música que existe es diegética, no es extradiegética. Ujú. Suena mucho, parece diegética, pero bueno, ahí está el subterfugio que apaga la radio. Perfecto. Vale, o sea, Sí. o bien, mal. Pero sinceramente, entre voz en off. Es una píldora lubricante, es Hombre, un ya. videoclip de larga duración que habría que tirar y mandar a tomar por saco directamente. Mala, ya o sea, mala pero- directamente. sí, un detalle que me acabo de acordar que ya va apuntando maneras. Tarantino va apuntando maneras cuando muestra ya el slow-mo. El slow-mo, tío, muy relamido, muy propio. Ya iba apuntando maneras ahí, pero lo de Scorsese es escandaloso. Lo de Scorsese es escandaloso. Y O sea, de los casi 90 igual. es escandaloso. Y Y Casino antes, igual, joder. perdón. Sí. Casino que es del 95, de mismo palo que uno de los nuestros y peor incluso. La que se salva así de los 90 de Scorsese, por ejemplo, es la que hizo el remake de la película de los 60, la de El Cabo del Miedo. O sea, por lo menos interesante con sus videocliperismos y Yo cierto, no lo he visto. por lo menos tiene la intención de hacer cierto hallazgo estético y no caer en efectismo de voces, no, etcétera. Entonces hace una película que se deja ver, que sí se deja ver. Y luego habrá que, esa no me la he visto todavía, la edad de la inocencia. Esa tendré que vérmela. Pero vamos, Scorsese a partir de los 80... Y los Y es 70, que como has dicho, con Malas Calles, ¿eh? No, es que Malas Calles, mira, me estaba acordando ya por ir cerrando ya que ha salido lo de Malas Calles. Lo que pasa con Malas Calles es muy similar a lo que pasa está muy cerca de pedir el principio, es decir, no pide el principio del todo por la justificación posterior que hace y por por un par de jeringazos que salen y por la pobreza de, pues eso, que está bien relatado al exterior y se ven las calles, pues eso, la decadencia, etcétera, no sé qué. Pero eso es lo que le salva más o menos de pedir el principio. Si no, igual. O sea, está muy cerca de pedir el principio ese film. No me lo esperaba tan mal. Y Sergio Leone también me decepcionó. Es decir, ahora hablando ya de todos estos, la última, la de Eras una vez en América, yo creo que esa habrá que traerla en un programa. Porque a ti te va a sorprender, te va a sorprender. Yo no me esperaba. Para mí en ese film es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero bueno, ya hablaremos. En cualquier caso, llevamos 1 hora y 20, casi 25. Vamos a ir dejándolo por aquí, si te parece. Y volveremos con Tarantino la semana que viene, Pulp Fiction. Y ya yo creo que cerraremos estos pelotazos de los 90 para traer otras décadas los jueves. Y luego ya volveremos con ello. O sea que no hay ningún problema. ¿Te parece? Pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, como siempre, dar muchísimas gracias a todos los que nos veis y nos apoyáis día a día. Muchísimas gracias de verdad a todos. Lo de las redes sociales no os lo comento porque ya lo tenéis al principio. Y nada, y esta semana, pues en principio el domingo tenemos directo. Si luego se atrasa el lunes o lo que sea, igual lo pondremos en Twitter o lo que sea, pero en principio mantenemos los directos los domingos de Obrones. Todavía por determinar,
pero estaremos aquí el domingo. Y un día más, una noche más, una semana más, dar las gracias a Alberto Agudo por estar aquí, por compartir estas maravillosas charlas y pues por desmontar estos bodrio, estas películas una vez más, que es una labor completamente necesaria y que nadie hace, por lo menos con el rigor doctrinal que tienes tú, Alberto. Pues muchas gracias, Jonás, por las consideraciones y por el debate que hemos tenido en nuestra dialéctica y todo. Más claro, no la película, sino lo que representa el mundo histórico en el que está envuelto, y todo esto demuestra la crítica a esta cinefilia metafísica de la que hemos hablado, ¿no? El mundo imagen, ¿no? Claro, precisamente no es la película, la crítica de Tarantino, el reflejo de todo esto, la condición histórica y todo, claro, todo. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? Porque Tarantino no es un sujeto puro que viene de dónde, del espacio exterior, ¿no? Almodóvar, viene unas condiciones históricas, claro, mientras que uno son críticos con ellas, otros pues hacen apología de la degeneración. Pues ya está. Sí. Y aquí seguiremos, macho. Y la semana que viene el gran hueso, vamos, voy a decir de la historia mitológica, claro, de la historia mitológica de los 90. Es el gran hueso. Es la película más votada, por ejemplo, en Film Affinity, la más votada. De todas. La segunda, Foregan. Vamos mal, Vamos mal. Bueno, van mal. Yo ya no uso el malla estático, macho. Eso es. Así que bueno, pues Eso es. otra semana. Pues muchísimas gracias, Alberto. Y luego, pues eso, hemos ofrecido la doctrina, hemos ofrecido todo este discurso porque si nos ponemos a hablar de la trama, de los fotogramas, que eso no es analizar cine, ¿no? Y además, más aún, aunque lo fuese, no tendríamos nada de lo que hablar. Se habría acabado a los 10 minutos. Muy mala. Siguiente. Bueno, pues eso, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a todos por estar, por venir, no me extiendo más. Esto ha sido la última Filmoteca y nos vemos el domingo con más. Muchísimas gracias a todos. Chao.